Cultivo de lechuga, parte 4. Control de malezas, riego, fertilización y forzaduras. En relación al control de malezas, podemos decir que es uno de los factores limitantes del cultivo y lo podemos realizar en forma química, en forma manual o en forma mecánica. El control químico es uno de los menos utilizados, habida cuenta de que la mayoría de los herbicidas dejan residualidad en el suelo y compromete el éxito de cultivos posteriores. De todas formas, la trifluralina y el KER son de los herbicidas más utilizados para el control de hoja ancha y también gramíneas. El control manual de malezas es uno de los más utilizados, especialmente en los tipos de siembra directa como en trasplante. Acá lo que estamos viendo, una siembra directa con la aparición de plantas de lechuga en forma simultánea con el resto de las malezas, lo cual compite fuertemente y puede llegar a hacer fracasar el cultivo si no realizamos por lo menos 3 carpidas durante el mismo. Diferentes en el caso de realizar el control de malezas cuando hacemos trasplante, ya que aparecen las malezas cuando la planta tiene 4 o 5 hojas verdaderas y de esta forma acorta su ciclo y por lo tanto con una carpida podemos alcanzar el objetivo del cultivo. Las carpidas se hacen en forma manual de esta forma y requieren una persona por lo menos por hectárea a los fines de poder hacerlo correctamente. Situación esta que de no disponer la mano de obra nos limita la producción de los mismos, ¿no? En la medida que nos vamos extendiendo en la superficie cultivada, se realizan controles mecánicos. Es decir, cuando realizamos cultivos en bordos, en platabanda, la carpida se hace sobre el surco y de esta forma hacemos rotura de costras, eliminación de malezas y aporques en el mismo. Muchas veces entre la línea pueden quedar malezas y entonces en algunas oportunidades se les hace control manual o se le hace algún paso con herbicida en posemergencia. En el futuro se visualiza que el control mecánico total, incluso robotizado, va a ser una realidad porque hace la multifunción de roturar el terreno, controlar malezas, carpir, ralear plantas de lechuga de tal forma de darle la distancia óptima para garantizar el atributo de calidad que demanda el mercado. Esto es la imagen que nosotros deberíamos alcanzar con una estrategia de control de malezas. Acá hay un solo detalle a mostrar en relación a que hay una plantación escalonada. Cada 15 días se hacen plantaciones, esto es muy frecuente hacer plantaciones escalonadas, por ejemplo, cada 15 días. Esta es la idea, es el objetivo que nos tenemos que plantear cuando hacemos un control correcto de malezas en el cultivo. En relación a los riegos, ¿qué vamos a decir? Que es una planta que exige alrededor de 70% de humedad en relación a capacidad de campo, y acá estamos viendo las diferentes cantidades en función del tipo de suelo que nosotros estamos manejando. Esto a nosotros nos obliga a que, como la planta tiene su sistema radicular en los primeros 30 centímetros prácticamente, nos obliga a hacer riegos frecuentes a los fines de mantener húmeda esa superficie, esa profundidad y evitar las pérdidas de agua y de nutrientes por percolación. Si utilizamos diferentes tipos de riego, podemos usar inundación y surcos si no tenemos riego presurizado, especialmente en canteros o en bordos no más allá o platabandas no más allá de 70 centímetros de ancho. Si tenemos riego presurizado podemos usar aspersión o podemos usar riego localizado con cinta
o podemos llegar a hacer cultivos hidropónicos. En estos últimos casos es muy importante la calidad de agua, ya que es una planta sensible a la salinidad, entonces requiere baja conductividad en el agua y con pH de 6 o 7 es cuando responde mejor la planta. Acá estamos viendo una variación de humedad en el suelo según tipo de riego. Si nosotros usamos riego por gravedad, el mismo lo hacemos con determinada frecuencia. Entonces, inmediatamente después del riego vamos a poder observar 100% de humedad. En este contexto la raíz no trabaja bien, no tiene oxígeno, por lo tanto no absorbe bien agua, razón por la cual va a mermar en sus rendimientos. Y a medida que bajamos los porcentajes de humedad y llegamos a marchitez permanente, nos vamos a encontrar con fuerte estrés hídrico por sequía, lo cual trae consecuencias también en los rendimientos. Esto obviamente, si lo comparamos con un sistema de distribución en riego localizado diario, vamos a ver que las variaciones de humedad son mínimas, que varían entre un 60 y un 70%, porque así lo estamos diseñando, en donde el trabajo de la raíz va a ser muy bueno y va a absorber agua y nutrientes y va a permitir acortar ciclos y mejorar la calidad del cultivo. Acá estamos viendo un inicio de riego localizado, por un lado, en donde y acá en pleno cultivo haciendo un riego donde sí vamos a poder observar diferencias de cantidad de agua en la cabecera versus la cola del surco. Hay una eficiencia del 50%. Mejoramos mucho la calidad del riego si podemos hacer riego presurizado por aspersión con diferentes características, obviamente, que se adapta bien a cultivos realizados en platabandas anchas donde es imposible hacer el riego por surco. Y uno de los riegos que tienen mayor éxito en el cultivo de lechuga es el riego localizado y bastante difundido a pesar del costo que tiene el mismo, ¿no? Normalmente alrededor de la cinta de goteo ustedes van a encontrar dos líneas a diferente distancia, como vemos acá en este caso también. Todo esto en función de la calidad y del producto que querramos sacar, el tamaño y principalmente eso. Otras de las formas es regar una línea por cinta, esto lo hace mucho más costoso, pero de todas formas se puede usar. Además podemos ver riego hidropónico, que el riego hidropónico en realidad consiste en reemplazar la estructura del suelo como sostén y provisión de agua y nutrientes por una estructura artificial donde se le dé el agua corriente con la solución nutritiva. Esto es un sistema que viene avanzando de a poco en los sistemas de producción. En relación a la fertilización, ¿qué podemos decir? Que el cultivo requiere porcentajes de 2 o 3% de materia orgánica para tener una excelente respuesta. Pero además de eso, para un rendimiento de 25 toneladas, le hacen falta 100 kilos de nitrógeno repartido en 3 veces. Después, la primera va a ser después de la siembra o del trasplante y después cada 20 días. Siempre que sea riego por surco, si es riego localizado, o sea, de forma permanente, requiere 35 kilogramos de fósforo en el inicio del cultivo, en la siembra o trasplante, requiere mucho potasio, el suelo dispone mucho de él, así que los aportes son menores, y también es muy importante la presencia de calcio, que hablamos de 40 kilos, porque de tener algún déficit nos vamos a encontrar con el problema de la presencia de quemado de bordos, que aparece el quemado de bordos en condiciones de alta temperatura y baja humedad en el suelo,
entonces la hoja tiene un activo crecimiento, demanda mucha agua, llega poca agua y poco calcio, por lo tanto no tiene calcio en las paredes celulares y aparece este defecto. Vamos a hablar ahora de forzaduras parciales dentro del cultivo. Y en este caso vamos a empezar con el sistema de mulch, que tiene los beneficios que acorta el ciclo, mejora los rendimientos porque ahorramos agua. El único inconveniente que tiene este sistema es que es caro si nosotros lo usamos para un cultivo que dura 40 días y después debemos sacarlo. Entonces, en realidad está orientando este tipo de cultivo, este tipo de preparación del suelo con plástico para realizar multicultivos, es decir, 4, 5, 6 cultivos en función de la calidad del suelo y la compacidad que vaya teniendo a lo largo del tiempo. Otra forzadura que podemos utilizar es las mantas térmicas, especialmente en aquellas especies que son algo sensibles al frío, que demora su crecimiento. En lechuga tiene un resultado espectacular acortando el ciclo, manteniendo la calidad, evitando la presencia de efectos por heladas. Otra de las forzaduras, que ya no son parciales sino total, es la malla antigranizo y la media sombra. En este caso estamos viendo malla media sombra que tiene efecto antigranizo con el objeto de optimizar los sistemas de producción en climas con altas temperaturas, especialmente en el verano, en el caso de la ciudad de Córdoba. En el caso que usemos, en vez de malla antigranizo, usemos solamente media sombra, podemos tener el riesgo de tener serios problemas con el granizo por la rotura del mismo. Otra de las forzaduras totales es el invernadero, en algunas regiones muy utilizada, especialmente cuando tienen limitaciones de bajas temperaturas. Es muy frecuente verlo en el cinturón verde de la ciudad de Buenos Aires, a este tipo de invernaderos con diferentes modalidades de cultivo, ya sea a suelo descubierto o con mulch plástico. También podemos observar los cultivos hidropónicos con sus diferentes modalidades, acá con un sistema NFT, puede ser con sistemas en agua, directamente en floating, como se llama. Se pueden ver cultivos verticales para optimizar los rendimientos por unidad de superficie, en este caso y en estos otros casos, cultivos verticales, o también se pueden observar cultivos hidropónicos a campo directamente. Bueno, con esto hemos terminado los aspectos antes mencionados y finaliza la parte 4.